Bendecida noche, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta su casa a través de este medio y poder ser ministrados de la palabra del Señor. Quiero iniciar esta noche haciéndole una pregunta. ¿Usted es hijo de Abraham, hermano? Porque si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haremos. ¿Qué tan importante es, hermanos, el poder recibir el consejo de la palabra? Hoy nosotros somos hijos de Abraham, ya no hijos de Adán, sino hijos de Abraham, y Él es el Padre de la fe. Entonces hoy algo que no nos tiene que faltar es la fe, y tenemos que ser llenos de fe y pedirle como los discípulos le pidieron al Señor: aumentanos la fe. Aunque nuestros ojos físicos vean todo lo contrario, que tu fe permanezca en el Señor. Porque Él tiene control de tu vida, de tu familia, de los tuyos. Él tiene control de este mundo. Él tiene control de su pueblo. Él cuida la obra de sus manos. Otra reflexión que quiero hacer antes de comenzar, hermanos. Dice la palabra: te llevaré al desierto y en el desierto te hablaré. Ciertamente estamos casi ya por cumplir 60 días de esta pandemia. A nivel de Guatemala, de lo que las medidas de control y de resguardo que se han dictado. 60 días. Y muchas personas han perdido su trabajo. Muchas personas han sido despedidas. Muchas personas han sido suspendidas, incluyendo muchos hijos del Señor. Pero este es un momento para que nuestra fe permanezca en Él. Y en medio de esta situación que el Señor está permitiendo, podamos escuchar la voz de Dios a nuestros corazones. Podamos escuchar la voz de nuestras vidas. Porque, hermanos, esto va a pasar. Lo importante es cómo vamos a salir nosotros de esta situación. Siendo más obedientes, buscando más su presencia, buscando más su santidad. Que el Señor nos hable a través de la palabra. Eso es lo importante. Entonces Dios está obrando, aunque tú y yo no lo podamos ver. Dios está obrando en nuestras vidas. Quiero esta del Señor, hermanos, poder concluir el estudio de hace aproximadamente una semana y media que comenzamos con este estudio, hablando de las diferentes generaciones que existen a través de la palabra del Señor, que son mencionadas en la palabra del Señor, y las características generacionales que hemos visto. Hemos visto la generación que no conoce al Señor, la generación endurecida de corazón, la generación contumaz o rebelde, la generación torcida o depravada, la generación incrédula. Hoy más que nunca hay que sacar toda incredulidad de nuestro corazón y creerle al Dios de la gloria. La generación de víboras. Y luego miramos que en Proverbios capítulo 30 se mencionan 4 generaciones: la generación maldiciente, la generación hipócrita, la generación de ojos altivos, la generación que devora con palabras, la generación de los rectos, la generación de los que buscan al Señor y la generación de los justos. Entonces yo quiero esta noche que usted me acompañe a Proverbios capítulo 30, por favor. Proverbios capítulo 30, versículo 12. Proverbios capítulo 30, versículo 12. Para continuar con este estudio, dice la palabra del Señor: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea que hay una generación que cree que está limpia en su propia opinión, pero si bien dice la palabra, no se ha limpiado de su propia inmundicia. Entonces, hermanos, esta generación es limpia en su propia opinión. O sea que tiene una doble vida. Es limpia en su propia opinión, pero no se ha limpiado de su propia inmundicia. Esta es una generación, hermanos, podemos decir entonces que es una generación hipócrita. Jesús lo dijo, Pablo lo dijo también, cuando, hermano, vio un grupo de religiosos y entonces Jesús les dice: sepulcros blanqueados.
¿Qué significa eso? Por fuera estáis limpios, pero por dentro huelen a pudrición. Y dice la palabra por medio del apóstol Pablo, ustedes limpian el vaso por fuera, pero no lo limpian por dentro. El vaso hay que limpiarlo por dentro y por fuera. O sea que entonces nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón, lo profundo de nuestro ser. Y por eso le tenemos que pedir al Señor que nos dé ojos espirituales internos para poder ver, hermano, lo profundo de nuestro ser, lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro caminar, hermano. Y sobre eso poder decirle, Señor, ayúdame. Quita de mí esto, quita de mí aquello que no te agrada, quita de mí esto, lo entrego, Señor, delante de tu presencia. Usted sabe que, hermano amado, oiga, dice la palabra que en el cielo hay seres que tienen ojos por dentro y ojos por fuera. Entonces, ¿qué tan importante es tener ojos por fuera para poder discernir? Discernir entre lo bueno y lo malo. Discernir entre lo que es agradable y lo que no es agradable al Señor. Entre lo santo y lo mundano, para tomar decisiones en la vida. Pero qué tan importante es también tener ojos por dentro para poder escudriñar nuestro corazón. Por eso cuando usted y yo somos invitados a la mesa del Señor, a participar de la cena del Señor, cada uno nos tenemos que juzgar. Pero hay muchos que tienen ya la conciencia, hermano amado, oiga esto, corrompida. Entonces ya no saben si lo que están haciendo es bueno o es malo. Pedirle al Señor que nos dé ojos por dentro para ver, hermanos amados, lo profundo del corazón. Yo no voy a juzgar a mi familia, no voy a juzgar a mi hermano, me voy a juzgar a sí mismo y le voy a pedir al Señor que quite todo aquello que no le agrada a Él. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 10, versículo 2. Dice la palabra: todos los caminos del hombre son limpios en su, pero Jehová los espíritus. O sea que todos los hombres pueden tener, hermanos, caminos que creen que son limpios, pero dice la palabra que Jehová pesa los espíritus. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros aprendamos a tener ojos por dentro? El Señor Jesucristo se enfrentó a esta generación de hipócritas, fue una de las cuales el Señor se enfrentó. Y quiero darle la base bíblica en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 3. Mateo capítulo 7. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué está diciendo? Que fácil es levantar la mano y señalar con el dedo y decir, ah, sí, aquel se equivocó, sí, aquel pecó, sí, aquel es esto, aquel es lo otro, o aquella es esto, aquella es lo otro. Porque vemos, hermanos amados, la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos adentro de nosotros. Quiero decirle, hermano, con todo mi corazón, que usted no es juez, ni yo soy juez. No hemos sido llamados, ni hemos sido nombrados jueces para juzgar a los demás. Hemos sido, hermanos, llamados a buscar al Señor, a inquirir en su templo, a inquirir en su presencia. Hemos sido llamados a agradarle a Él, hermanos, pero no hemos sido llamados para convertirnos en jueces de los demás. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestro corazón y pedirle al Señor que quite de nosotros el juzgar a los demás. Fácil es tirar la piedra y esconder la mano. Eso es fácil, pero muchas veces no nos damos cuenta que al que le tiramos la piedra, Él debería tirarnos a nosotros una piedra mucho más grande, porque juzgamos a los demás, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Y por eso el Señor se enfrenta con una generación que le dice generación hipócrita, hipócritas. Ven la paja de los otros, pero no ven la viga que ustedes tienen. Por eso cuando Jesús estaba hablando con aquellos hombres y se acercan
una multitud y le dice: a esta mujer la encontramos en pleno acto de adulterio. Dice la ley de Moisés, conocían la palabra. Dice la ley de Moisés que toda mujer adúltera debe ser apedreada. Y entonces ya con la piedra en la mano. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Bueno, el que esté limpio, que tire la primera piedra. ¿Y sabe qué es lo que impacta? Ninguno se atrevió a tirar la piedra. ¿Por qué? Porque en sus conciencias estaba que la semana pasada, que el día anterior, que hace 2 días se habían acostado con esa mujer adúltera. Porque esa era una mujer ramera. Entonces, hermanos, no podemos nosotros estar en medio de podemos nosotros habitar y movernos en medio de una generación hipócrita. Pero tenemos que tener el discernimiento para poder discernir. Porque va a haber gente que te va a juzgar, que te va a señalar, que te va a condenar. Ojalá que, hermano, tú tengas un corazón fuerte para que no te baje ni te destruya el comentario de los demás. Aprendamos a vivir de lo que piensa Dios de mi vida, no de lo que piensan las personas de mi vida. Hermano, porque a veces le ponemos más atención a lo que la gente dice de nosotros y no lo a que el Señor piensa de nosotros y la niña de sus ojos. Tú eres especial tesoro. Tú eres la iglesia, la amada de Cristo. Tú eres una lámpara. Tú eres, hermano, algo precioso y hermoso para el Señor. Entonces tú tienes que tener en Cristo. Tenemos una identidad en Cristo. Somos el baluarte de la verdad, dice la palabra. La iglesia se convierte en el baluarte, en la fortaleza de la verdad. Somos, hermanos amados, una lámpara encendida para alumbrar en medio de la oscuridad. Entonces, que no te mueva nada, ni que te cause un sentimiento negativo cuando la gente, cuando las personas, cuando los que se mueven a tu alrededor te señalan, te critican, te juzgan, te condenan. No, hermano, simplemente tú y yo tenemos que discernir que es una generación hipócrita. Una generación que tiene un ojo malo. Una generación que solamente ve los defectos de los demás, pero no se juzga a sí mismo. Y el mejor ejemplo, hermano, lo vemos a la luz de la palabra con Judas. Judas, un apóstol. Judas, un hombre que predicaba. Judas, un hombre que sanaba. Judas, un hombre que manejaba la tesorería, hermano, del discipulado de Jesús. Hoy, cuando entonces Jesús entra a casa y llega aquella mujer que había sido librada de ser apedreada, que había sido guardada, que había extendido el Señor misericordia sobre su vida. Agarra y lleva, hermano, óigalo bien, un alabastro y lleva un nardo puro y entonces empieza a ungir al Señor desde su cabeza y con el cabello de su cabeza, hermano, empieza a enjugar sus pies. Mire qué precioso. Y toda la gente empieza: oh, si este fuera el Hijo de Dios, discerniría quién realmente le está ungiendo. Era una mujer perdonada, por eso mucho ama al que mucho se le ha perdonado. Era una mujer que merecía estar muerta según la ley de Moisés, pero Jesucristo vino a buscar, óigalo bien, no al sano, sino al enfermo, al necesitado. Y Jesucristo hizo misericordia, porque eso le agrada al Padre, que hagamos misericordia los unos con los otros. Y entonces, hermano, Judas, digo, qué desperdicio. Con todo eso, ese perfume que esa mujer está derramando y que se ha gastado, me hubiese servido para poderle dar de comer a los pobres y llevarles bolsas a los pobres. Sin embargo, qué desperdicio, porque Judas estaba juzgando, pero por dentro, ¿qué había en el corazón de Judas? Avaricia, había codicia. Lo que Judas quería era robarse. Si esa mujer hubiera dado una ofrenda en efectivo, era robarse el dinero. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, una generación hipócrita, una generación que solamente juzga, que solamente critica. Isaías 58:9. Isaías 58:9. Isaías 58:9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Sí, y el yugo
el dedo amenazador y el hablar vanidad. Óigalo bien, nos está diciendo, si quitares de en medio el dedo amenazador y el hablar vanidad. Te hago una pregunta, ¿cuántas veces a nosotros nos ha pasado que tenemos dedo amenazador, comenzando en casa? Que tenemos, hermano, juzgamos, señalamos, criticamos. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie, ni a nuestro cónyuge, ni a nuestros hijos, mucho menos a la gente de afuera, de casa. Pero muchas veces, hermano, el enemigo nos ataca queriendo juzgar y viendo los defectos de los demás y no viendo sus virtudes. Entonces es una generación hipócrita, una generación que dice estar recta delante del Señor, que dice caminar bien delante del Señor, pero no se ha limpiado de su propia inmundicia. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que entonces, hermano, usted se da cuenta cómo en medio de los fariseos que juzgaban el ministerio de Jesús, hermano, el corazón de ellos estaba lleno de levadura, o sea, lleno de hipocresía. Y por eso un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, sacar toda levadura de nuestras casas, toda levadura de nuestro corazón, toda levadura de nuestro campamento, y pedirle al Señor, hermanos amados, que nos ayude a tener un corazón limpio y un corazón recto delante de su presencia. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces Dios nos llama no a juzgar, sino a restaurar a los demás, a restaurarles, a que se levanten. Si están en el suelo, a levantarlos y a poderlos restaurar. Porque tú y yo no somos jueces de nuestros hermanos. Entonces tenemos que limpiar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro caminar, nuestro vaso, no solamente por dentro, sino también por fuera, para que no seamos una generación hipócrita. Muy bien, Proverbios capítulo 30, versículo 13. Siguiente generación, generación de ojos altivos. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Mire qué tremendo. Generación cuyos ojos son altivos. Lógicamente los ojos nos sirven para ver, nos sirven para contemplar. Hermanos amados, Job hizo un pacto con sus ojos para agradar al Señor. Pero ahora, ¿qué es lo más tremendo? Hay generación cuyos ojos son altivos. ¿Sabe qué significa eso? Que hay personas que ven a los demás con desprecio. De el hombro para abajo los ven con desprecio, porque ellos se creen más que los demás. Esa es la generación de ojos altivos. El hijo se cree más que el padre, generación de ojos altivos. La esposa se cree más que el esposo, o el esposo más que la esposa, generación de ojos altivos. Tú te crees más que tu compañero de trabajo, generación de ojos altivos. La oveja se cree más que su líder, generación de ojos altivos. ¿Y qué significa altivo? Elevado. ¿Qué significa altivo? Acrecentar. ¿Qué significa altivo? Hacer alarde. Hermano, tenemos que aprender que toda la gloria es para Dios y le pertenece a Dios. Isaías capítulo 2, versículo 17. Isaías capítulo 2, versículo 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Óigalo bien, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Entonces, cuidado con la altivez de ojos.
Tenemos que escudriñar nuestro corazón para ver si en nosotros no hay altivez de ojos. Porque la altivez de ojos, óigalo bien, hermano, es pecado. La altivez de ojos es pecado. Y hay generación de ojos altivos. Proverbios, capítulo 21, para darle la base de lo que le estoy diciendo. Proverbios, capítulo 21, versículo 4. Proverbios, capítulo 21, versículo 4. La altivez de ojos es pecado. Proverbios 21, 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces, cuidado si usted o yo, si sus hijos o mis hijos son altivos de ojos. Porque entonces hay orgullo, hay autosuficiencia en el corazón, hay vanidad y se desprecian a los demás. Hermano, nosotros tenemos que aprender a amar a todas las personas como son. En el mundo hay un dicho: dime cómo te vistes y te diré cómo te trato. Eso es en el mundo. Pero la palabra del Señor, hermano, Pablo dice: hay de vosotros que cuando llega alguien bien vestido, bien perfumado, lo pasáis hasta adelante y lo sentáis en las primeras filas. Y si llega alguien que es humilde de corazón, humilde físicamente, lo sentáis hasta atrás. Ay de nosotros, hermano. Tenemos que aprender a amar a las personas tal como son. Porque, hermano amado, son criaturas del Señor. No digamos a los de la familia de la fe, que somos ya todos lavados y comprados con el mismo precio, con la misma sangre de Jesucristo. Entonces usted está leyendo en Proverbios, hermano, que la altivez de ojos es pecado. Óigalo bien: el orgullo de corazón, la altivez de ojos y los pensamientos de impíos son pecado. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos. Óigalo bien: de las 6 cosas, lo primero que menciona la palabra son los ojos altivos. Aborrece el Señor. Entonces, hermanos amados, cuidado con esa generación de ojos altivos. Cuidado cuando el hijo menosprecia al padre por su conocimiento, por los cartones que ha logrado coleccionar en la vida, maestrías, doctorados, licenciaturas. Cuidado que tú menosprecias a tus padres jóvenes porque de repente tus padres no pudieron llegar al colegio, a la universidad, y tú lograste grandes éxitos en la vida. Y entonces ahora yo sé más que los demás. Cuidado, cuidado, porque los ojos altivos los menosprecia, los aborrece el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo, dentro de los deberes cristianos, nos está llamando a la reflexión y nos está diciendo: cuidado si tú y yo tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Cuidado, mire qué precioso. Que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de él con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No menospreciemos a nadie. Al contrario, hermano, la gracia, el amor de Dios derramado en cada vida y en cada corazón, y veamos a Cristo en nuestros hermanos. Veamos a Cristo en nuestros hermanos. Hermano,
hay un ejemplo precioso acerca de la altivez de ojos. Y muchas veces aprendemos con los ejemplos. Oiga esto, el gigante Goliat, poderoso en batalla, sabía manejar muy bien la espada, muy bien, hermano, oiga, la lanza, muy bien el escudo. Y cuando de repente va a retar a los escuadrones de Israel y sale un jovencito como de unos 65 de alto, 60 de alto, bajito, como de unos 17 años, hermano, ese gigante, ese hombre que era de guerra, se rió delante de los israelitas y lo menospreció con todo su corazón. Sin embargo, él no sabía que ese jovencito, que ese hermano joven, era un hombre, un jovencito que amaba a Dios con todo su corazón y que tenía el respaldo de Dios. Y hermano amado, ese jovencito marcaría en el pueblo de Israel una victoria poderosa y grande, porque el respaldo de Dios estaba a favor de su vida. Y se marcaría en Israel un antes y un después. Un antes sin la victoria, hermano, sobre Goliat, y un después dando la victoria sobre, hermano, la derrota de Goliat. Óigalo bien, se marcaría y quedaría en la historia, hermanos amados, que un jovencito se había enfrentado contra un hombre de experiencia de guerra, pero ese jovencito tenía, hermano, adentro al poderoso, al gigante, a Jehová de los ejércitos, al poderoso en batalla. Y eso no lo pudo ver el gigante, porque el gigante Goliat ve lo que está frente a sus ojos. Pero hermano, David estaba seguro que Dios estaba con él. ¿Qué nos enseña esto, hermano amado? Que no importa nuestra situación, no importa nuestra condición, cuando el gigante de gigantes, Jehová de los ejércitos, está con nosotros y a favor de nosotros, hermano, aunque usted vea un gigante frente a sus ojos, usted va a vencer, hermano, la victoria será suya. No importan los gigantes, no importan las montañas, hermano amado, usted va a poder conquistar, porque Jehová de los ejércitos, el poderoso, el gigante, está a favor de su vida, está a favor de mi vida. Pero ese Goliat lo menospreció. Te han menospreciado en el trabajo, te han menospreciado en tu familia, te han menospreciado tus vecinos, te han menospreciado tus compañeros de estudio. Óyelo, se han burlado de ti. Tú tranquilo, tranquila, hermana. Solamente clama, solamente dobla tus rodillas y que el poderoso esté a favor de tu vida. Y entonces un día se va a hablar de ti, y entonces van a hacer memoria de ti, y se van a acordar que del que se reían, de la que se reían, ahora es más que vencedora, ahora ha conquistado, ahora ha vencido, ahora Dios lo ha levantado, ahora Dios la ha levantado. ¿Por qué? Porque el poderoso está a favor de tu vida. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 42. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque el filisteo era de ojos altivos, hermano amado. Y entonces dice la palabra, porque era muchacho, David, y rubio y de hermoso parecer. Lo tuvo en poco, era muchacho, era jovencito, él era gigante. Entonces, cosas aborrece Jehová, ojos altivos. Cuidado con tus ojos, cuidado con ver mal a los demás y creerte tú o yo superior a los demás. Mucho cuidado, hermanos amados. Mateo 11, 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo? Jesucristo. ¿Y cómo es Jesucristo en su corazón? Humilde y manso. Entonces tú y yo tenemos que ser humildes y mansos.
Humildad no significa, hermano, la forma como uno se viste, sino la humildad está en lo profundo del corazón. Y de lo profundo del corazón sale, florece en nuestras vidas. Entonces tú tienes que ser agradecido por lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu vida, seguirá haciendo en tu vida, por lo que Dios te ha permitido vivir, por lo que Dios te está permitiendo vivir, por lo que Dios te ha dado. Tú y yo tenemos que ser humildes de corazón, mansos y humildes. Hermano, Cantar de los Cantares describe las características de la amada, y una de las características de la amada es que es paloma. Hermano, que esa paloma tiene, óigalo bien, ojos de paloma, dice la palabra. La amada tiene ojos de paloma. Cantares 5:12. Mire un lobo a usted lo ve diferente, pero una palomita, sus ojos son tiernos, su mirada es tierna. Cantares 5:12. Sus ojos, está hablando de la iglesia, como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Entonces la iglesia tiene que tener una mirada diferente. Que tú y yo tengamos una mirada diferente. Hijo, mucho cuidado. Hija, mucho cuidado con ver con ojos altivos a tus padres. También nosotros como padres no podemos ver con ojos altivos a nuestros hijos, porque son un regalo, son una herencia que el Señor nos ha dado. Proverbios capítulo 30, versículo 14. Generación que devora con palabras. Mire, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces quiere decir que hay una generación que devora con palabras. Hermano, cuando uno se sienta a comer los alimentos, uno mastica. Usted sabe que hay muelas, hay molares, hay colmillos, todos los dientes, hermano amado, su sistema digestivo. El sistema digestivo, hermano, los doctores dicen que uno tiene que masticar en promedio de 30 a 45 veces antes de tragar, para digerir y ayudar al sistema digestivo. Pero ahora lo que me llama la atención es, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos que devoran, hermano amado. Mire qué tremendo. Generación que devora. Óigalo bien, que devora. Entonces es una generación que tiene una genética de destrucción, porque su boca devora, con comentarios, con señalamientos, con críticas, con murmuraciones, devoran a las personas. Utiliza su boca, hermano, esta generación como un arma. Entonces su boca se convierte en un arma, porque dice que sus dientes son como espadas y sus muelas como cuchillos. Entonces la boca es un arma para ellos. Entonces hay una generación que destruye a la propia familia con su propia boca. Hermanos amados, yo sé que en nuestras familias habrán situaciones difíciles y complicadas, pero no podemos permitir que se levante hermano contra hermano y entre hermanos se maltraten, entre hermanos se insulten, entre hermanos hablen palabras obscenas, entre hermanos se juzguen, se maltraten, se destruyan entre comentarios los unos con los otros. Eso no lo podemos permitir en nuestras familias. Y tú como hermano tienes hermanos, yo tengo hermanos. Tampoco el poderme levantar en contra de mis hermanos para señalarles, condenarles, juzgarlos. No, hermano, sino dice la palabra, de una fuente o sale agua dulce o sale agua amarga, pero de una fuente no puede salir agua dulce y al mismo tiempo agua amarga. Y la Biblia hermano, nos pone ese ejemplo, porque esa fuente es nuestra vida, somos nosotros. Recuérdate que adentro de ti correrán ríos de agua viva, como fuente, hermano, ríos de agua viva. Entonces tiene que salir agua dulce, no puede salir agua amarga. Y si no va a salir agua amarga, pero no va a salir agua dulce, porque hermano, nosotros estamos llamados de parte de Dios para ser de bendición, para soltar bendición, para desatar bendición nuestros, no para maldecir.
Me llama la atención cómo un Jacob antes de morir bendice a sus 12 hijos. Pero un Moisés antes de morir, hermano, bendice a las 12 generaciones. Y ciertamente en esas bendiciones de Jacob hay situaciones que uno empieza a leer, hermano, lo que le dijo a cada hijo. Y yo no le diría a mi hijo cosas que Jacob sí les dijo. Serpiente serás en el camino, le dice a la tribu de Dan. Dice, hermano, óigalo bien. ¿Cómo le va a decir usted a su hijo serpiente? Pero cómo vemos, hermano, cómo Moisés bendice generaciones. Todos nosotros estamos llamados para bendecir, no para maldecir. Por favor, acompáñenme. Salmo 140. Salmo 140, versículo 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Cuidado si en ti o en mí hay veneno de áspid. Cuidado, hijo, con malinformar a tu padre o a tu madre. Cuidado, hija, con hablar mal de tu padre o mal de tu madre. Cuidado, padres, con hablar mal de nuestros hijos. El amor cubrirá multitud de faltas. Hermanos amados, esperamos que la gente pueda hablar bien y de repente pueda hasta hablar mal de nuestros hijos. Pero no podemos esperar que nosotros mismos como padres hablemos mal de nuestros hijos. De igual manera, nos podrán juzgar, señalar, hasta condenar los vecinos. No nos conocen, no viven con nosotros. Pero no es posible que nuestros propios hijos se levanten señalando y condenándonos y aún juzgándonos. Entonces, mucho cuidado, joven. Mucho cuidado, hijas. Mucho cuidado, padres. Generación que devora con palabras. Salmo 64, 3. Salmo 64, capítulo 3. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Mire, esa es esa generación que devora con su boca, que devora con su lengua. Una generación que destruye. Una generación, hermanos amados, corrompida en lo más profundo de su corazón. Porque dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón y qué hay en mi corazón? De lo que hay en nuestro corazón, de eso va a salir, de eso va a aflorar en nuestra boca. Hay bendición, saldrá bendición. Hay paz, saldrán palabras de paz. Pero hermano, hay amargura, hay odio, hay resentimiento, hay enojo. Va a salir por medio de nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Efesios 4:29, mire el consejo apostólico. Efesios 4:29, ¿qué dice el apóstol Pablo, hermanos amados? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Porque recuérdate que tú y yo edificamos vidas, edificamos nuestra familia, edificamos la congregación, edificamos a los santos, edificamos con nuestra boca. Siguiente generación, generación de los rectos. Salmo 112. Salmo 112, vamos un poco rápido, hermanos, porque quiero terminar el día de hoy este estudio. Salmos capítulo 112, versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hermano, este es un salmo, óigalo bien, de la prosperidad del que le teme a Jehová. Su descendencia de los que le temen a Jehová será poderosa en esta tierra. La generación de los rectos será bendita. Generación de los rectos. ¿Y qué representa ser
recto, ser perfecto, ser íntegro, ser justo delante del Señor. El Señor ama la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad en lo íntimo. Hermano, tú tienes que descubrir tu corazón y discernir tu corazón y decirle: Señor, aquí está mi corazón delante de ti y te digo lo que hice este día. Sé que estas cosas no te agradaron. Él ama la verdad en lo íntimo. Eres íntegro, eres justo. Óyelo bien, pero también que dice la palabra: eres perfecto. Y hay una promesa de Dios para nuestras vidas, para los rectos. Deuteronomio 6:17. Mire esta promesa preciosa. Deuteronomio capítulo 6, versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. ¿Qué dice el Señor? Guarda mis mandamientos. Número 1, cuídalos. Guarda mis testimonios, mis estatutos que te mando, y haz lo recto y bueno delante de mis ojos, para que te vaya bien en la tierra y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Esa rectitud habla de integridad. Hermano, Dios ama, y Dios, hermano, óigalo bien, ama a los de corazón íntegro. Tenemos que tener un corazón íntegro delante del Señor. En Proverbios, hermano, se ven 7 tipos de corazón. Tú y yo tenemos que tener un corazón íntegro delante del Señor, porque los rectos se apartan del mal. Proverbios, acompáñeme, Proverbios. Solo le voy a dar la base rápidamente. Proverbios, capítulo 14, versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Entonces, corazón amargo, número 1. Corazón 14, Proverbios 14, 3. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, corazón adolorido. Versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, corazón necio. Versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne. Versículo 33. El corazón prudente, del prudente reposa la sabiduría. Capítulo 15, versículo 13 de Proverbios. Versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro. Versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría. Versículo 15. Mas el corazón contento tiene un banquete continuo. 7 tipos de corazones en Proverbios. Pero ahora vea conmigo, hermano amado. Le había dicho que buscáramos Proverbios capítulo 16, versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Entonces, si tú eres de la generación de los rectos, te vas a apartar del mal. ¿De dónde se ve la diferencia entre la generación de los rectos? Que se apartan del mal. Pero el que no es recto sigue su camino neciamente. Salmos, por favor, acompáñeme. Salmos capítulo 140. Salmos capítulo 140, versículo 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Entonces, la generación de los rectos son los que moran
en el lugar santísimo. Son los que buscan el lugar santísimo. Son los que buscan la presencia del Padre. Son los que buscan tener intimidad con el Señor. Generación de rectos se apartan del mal, buscan su presencia, permanecen en su presencia. Hermanos amados, qué precioso es permanecer en el lugar santísimo. Que tú y yo permanezcamos en la presencia del Señor y que no nos dejemos ni enfriar, ni destruir, ni atormentar por los diferentes vientos que vienen en contra del creyente, en contra del Hijo de Dios, sino que permanezcamos en la presencia del Señor, en el lugar santísimo. Job capítulo 8, versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, óigalo bien, los rectos de corazón, oiga lo que le va a pasar a los rectos. Si le buscamos de mañana, si fuéramos limpios, nos ministramos constantemente y somos rectos delante del Señor, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Óigalo bien, qué hermosa palabra de Dios para nuestras vidas. Hermosa la promesa del Padre para nuestras vidas. Pero ¿qué quiere el Padre? Que le busquemos de mañana. Los rectos aman su presencia. Los rectos se apartan del mal. ¿Qué más dice? Límpiate y sé recto. ¿Qué le dijeron a Abraham? Sé perfecto delante de mí, le dijo el Señor. Entonces Jehová se despertará a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de mi vida, a favor de los míos. Y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande en el Señor. Oh, hermano, qué precioso, qué hermoso la promesa de Dios para los rectos. Aprendamos a tener un corazón recto delante del amado, un corazón que le agrade al amado, un corazón que agrade al corazón de Dios más que a los hombres. Aprende a agradar a Dios más que a los hombres. Sirve a Dios, no a los hombres. Busca a Dios, no a los hombres, hermano amado. Lo bien, trabaja en la obra de Dios. Muchas ovejas, muchos servidores trabajan por el hombre para que el hombre lo felicite, para que el hombre le dé su diploma, para que el hombre lo vea. Hermanos amados, lo hemos dicho en la iglesia, yo lo he repetido a los servidores: nunca espere a fin de mes un cheque, venga para acá, hermano, o un diploma por su servicio. Nunca se lo vamos a dar, ni espere gracias de mí, porque muchas veces los pastores nos olvidamos. Mire, pastor Pintea, gracias. Bueno, hermano, ahí hablamos. Mejor espere la recompensa de lo alto. Joven, sirve a tus padres, ayuda en casa, agrádale al corazón del Señor y vas a agradar al corazón de tus padres. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 2, versículo 21. Mire lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 21. Porque los rectos habitarán la tierra. Todos los rectos se apartan del mal. Los rectos aman su presencia. Los rectos habitarán la tierra. ¿Y de qué está hablando, hermano? De la tierra de los vivientes. No de esta tierra, de la tierra de los vivientes. Donde un día esperamos, hermano, a nuestro Redentor. Donde un día, hermano, oiga, dice la palabra que el Señor, al Señor Jesucristo, los hermanos lo desprendieron de la tierra de los vivientes. Óigalo, hermano amado, para que Él pudiese venir a esta tierra. Entonces un día nosotros esperamos estar en la tierra de los vivientes para ser, hermano, glorificados y ser uno en Cristo, para que entonces Cristo nos presente ante el Padre. Porque les repito, la meta de este evangelio glorioso no es el Hijo, es el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. O sea, nuestra meta es el Padre. Bendito sea el nombre del Señor.
generación de los que le buscan. Aleluya. Salmos capítulo 24, versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Y qué significa buscar? Escudriñar, inquirir, examinar. Escudriñemos nuestros caminos, dice la palabra en Lamentaciones, y volvamos a Jehová. Ahora, hermano, escudriñemos la palabra, escudriñemos en su presencia. Metámonos, hermano, al secreto del Señor, a la presencia de Dios. Generación de los que le buscan. Hermano, Eclesiastés marca 28 tiempos, y uno de los tiempos es tiempo de buscar. Uno de los 28 tiempos, tiempo de buscar. Hermano, que en nuestra vida esté el tiempo de buscar más de su presencia, más de su palabra, más de su gracia, de su amor, más de su perdón. Hermanos, somos necesitados. Yo todos los días me considero un menesteroso, un necesitado de su presencia. Espero que tú te consideres un necesitado y un menesteroso de tu presencia. A nuestros hijos hay que enseñarles que ellos tienen que presentarse delante del Señor como necesitados y menesterosos de su presencia. Generación de los que le buscan. Y me hago una pregunta y me la hago a mí mismo. ¿Qué pasará después de la pandemia? ¿Será que el pueblo de Dios va a regresar avivado? ¿Será que el pueblo de Dios va a llegar, hermano, con corazón encendido y con fuego encendido? ¿O el pueblo de Dios va a llegar contaminado? ¿O el pueblo de Dios va a llegar sucio? ¿O el pueblo de Dios va a llegar cargado? ¿Cómo llegará el pueblo de Dios cuando hay pandemia? Porque mientras que muchos estamos buscando, mientras que muchos estamos inquiriendo, hay muchos que se están, hermano, óigalo bien, hay muchos que se están revolcando en el lodo. Si para pecar, hermano, no se necesita salir de la casa. Por ahí estaba viendo unos datos, 80%, hermano, subió, óigalo bien, el rating a nivel de las redes sociales, el 80% de pornografía. O sea que de repente puede existir el riesgo que nuestros hijos estén viendo pornografía, que los padres de familia estén viendo pornografía, o que las madres estén viendo pornografía. Hermanos de México, estoy sorprendido al poder ver las noticias y ver las estadísticas. El 80%, óigalo bien, de pornografía lo ven las mujeres en México. Es una estadística pública. 80% de pornografía la ven las mujeres en México. Impresionante. La pregunta es: ¿cómo vamos a regresar delante del Señor? ¿Con áreas vencidas? ¿Con áreas sujetadas? ¿Con áreas, hermano amado, entregadas a la presencia de Dios? ¿O vamos a regresar más sucios? ¿O vamos a regresar contaminados, cargados? Ojalá, hermano, que este sea un tiempo para que nos estemos limpiando y estemos purificando nuestro campamento y estemos sacando, hermano, toda lepra de nuestra casa. Y estemos sacando, hermano amado, toda lepra y toda contaminación de nuestra casa, toda levadura, y nos estemos comiendo los panes sin levadura, la palabra de Dios, comiéndonos la palabra de Dios y echando fuera toda la levadura de nuestros campamentos. Generación que busca al Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 7, hay 3 dimensiones. Primera dimensión: pedid y se os dará. Segunda dimensión: buscad y hallaréis. Tercera dimensión: llamad y se os abrirá. Entonces la primera dimensión a nivel atrio, la segunda pedid, la segunda dimensión buscad a nivel alma, la tercera dimensión llamad a nivel lugar santísimo, a nivel espíritu, atrio, santo y santísimo. Pedid, buscad y llamad. Que en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, llamemos. Y dice: y se os abrirá. Y que se abra el cielo, hermano. Óigalo bien, como se le abrió a Jesucristo, porque agradó al Padre. Que, hermano, que se abra el cielo como se le abrió a Jacob. Jacob estaba acostado, no tenía dinero, sentía que era su último día, hermano amado, no tenía esperanza. Y se acuesta, pero aprende a descansar y a reposar en una roca que es Jesucristo.
Que en este tiempo, hermano, donde hay una situación crítica, donde hermano, estamos viviendo un momento económico difícil, que tú y yo podamos reposar en Jesucristo, en la roca inconmovible. Y entonces dice que soñó y el cielo se le abrió. Y una escalera, hermano, subía, óigalo bien, de la tierra al cielo. Ángeles subían, ángeles bajaban. Qué precioso, porque aprendió a esperar y a confiar en el Señor. Generación de los que le buscan. Mateo 7:7. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué puerta quieres que Dios te abra? ¿Estás llamando en su presencia? ¿Estás buscando su rostro? ¿Estás buscando? ¿Estás clamando? Hermanos amados, Amós 5:4. Amós, profeta Amós, profeta menor de la palabra. Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Tú y yo somos la casa de Israel. Hay Israel espiritual y hay Israel nacional. Tú y yo somos el espiritual. Así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Hay que buscar de la presencia del Señor, familias. Hay que inquirir en su presencia. Busquémosle y viviremos. Generación que le busca al Señor. Busqué a Jehová, dijo el salmista David, y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo sacar el temor del corazón? Buscando de la presencia del Señor. ¿Cómo sacar del corazón la zozobra, el miedo, el temor, el terror? Hermanos amados, buscando su rostro, buscando su presencia. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Temores de tu alma, fuera en el nombre de Jesús. Temores de mi alma, fuera en el nombre de Jesús. No temeremos al terror nocturno. No temeremos al terror nocturno. Porque el Señor, hermano, estamos bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente. Pero tenemos que creer a su palabra. Isaías 26:9. Hay un llamado profético. Profeta Isaías, capítulo 26, versículo 9. Un llamado profético. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego hay juicios tuyos en la tierra, y los moradores del mundo aprenden justicia. ¡Ja! ¿Usted no cree que con esto que ha venido a la tierra, hermano, los moradores de la tierra no están aprendiendo? Claro que sí están aprendiendo. Hasta el más ateo está meditando en lo profundo de su corazón. Porque cuando viene un juicio de Dios, los moradores de la tierra aprendemos. Pero de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Buscar su presencia, buscar su rostro. Última generación, generación de justos. En estos 4 minutos que me quedan, justo igual a recto, igual a perfecto. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 10 y 11. Decida al justo que le irá bien. ¡Ah, qué promesa más hermosa! Porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Qué tan importante es que aprendamos a ser justos delante del Señor. Hermanos amados, dice la palabra en Génesis que había un hombre justo, Noé, justo en sus generaciones. No se había mezclado, un hombre justo. Malaquías capítulo 3, 18. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tiene que haber una diferencia, hermanos.
Tiene que haber una diferencia. Lo decía el apóstol hace, hermano, en una predicación, ayer o el día de hoy. Tiene que haber una diferencia entre el justo y el impío, entre el santo y el mundano, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Tú tienes que marcar una diferencia. Yo tengo que marcar una diferencia. Generación de los justos, de los que sirven, de los que aman, de los que buscan ser rectos delante del Señor. Hermanos amados, tú y yo somos llamados a ser justos delante del Señor. ¿Sabes por qué? No por nuestras obras, porque nuestras obras son como trapo de inmundicia, sino que Él nos justificó. Y dice la palabra Romanos 8:28, y nos glorificó. El Padre nos ve en su tiempo kairos, nosotros nos vemos en el tiempo cronos. Yo no me veo glorificado, ni te veo a ti glorificado, pero el Padre ya nos ve glorificados, porque nos ve en su tiempo kairos, no en nuestro cronos. Entonces en Cristo Jesús hemos sido justificados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice para esos justificados? Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermano, en otras palabras, lo mismo que dice Daniel capítulo 12. Pero aquí, hermano amado, está diciendo: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea que si tú eres justo, vas a resplandecer donde quiera que estés, donde quiera que vayas. ¿Y qué hace el justo? El justo practica la justicia. Apocalipsis 22, Apocalipsis 22:11. 22:11, Apocalipsis. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia. Somos llamados a practicar la justicia. ¿Y dónde la vamos a practicar? Primeramente en casa y luego afuera, con los nuestros. Somos llamados a practicar la justicia. Y termino diciéndote: el justo por la fe vivirá. Tiempo para caminar por fe, no por vista. El justo por la fe vivirá. Hermano, la tierra puede ser conmovida, pero los que permanecen en Jehová y los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que permanece para siempre. La tierra puede ser conmovida, pero que tú permanezcas en Cristo, permanezcas en fe en Cristo Jesús, serás llamado generación de justos. Cierra tus ojos esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia amada, lavada con la sangre de Jesucristo. Gracias porque somos, Señor, llamados a ser una generación que te busque, una generación de rectos, una generación de justos delante de tu presencia. Señor amado, que en medio de estas 10 generaciones, Señor amado, que hacen lo malo delante de tu presencia, de estas 3 generaciones, generaciones que aprendamos a honrarte, a buscarte, generaciones que honremos y glorifiquemos tu nombre, generaciones de justos, generaciones de rectos y generaciones que busquemos cada día tu presencia, Padre. Bendice a tu pueblo, las familias preciosas. Bendice, Señor, a los padres. Bendice, Señor amado, a nuestros hijos. Bendice a los nuestros, Padre, a los amigos, a los vecinos que nos ven en tu nombre, y que aprendamos a ser una generación que te pueda agradar y que te pueda buscar en medio de este tiempo, final, Señor. Gracias, Padre. Bendice a todos aquellos que nos oyen a nivel internacional y fuera de Guatemala. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bendiciones a tu vida, pueblo. Bendiciones a tu vida, hermano. Dios te guarde y te ayude para seguir adelante. En el nombre de Jesús.